Muchachos, nada, yo les estaba explicando lo del proyecto final de curso, que es la experiencia sonora, yo se los había comentado ya desde el comienzo, más o menos. Eh, Les vuelvo a comentar porque ya es hora de empezar de empezar con eso, ¿verdad? Gracias por contestarle a las personas lo más explicativo y lindo posible. Eh, y ya vamos a empezar con eso. Y pues bueno, explicaba que somos 8 personas en el grupo, ¿verdad? Somos 8 personas y me parece idóneo dividirnos en grupos de a dos, de grupos de a cuatro, perdón, dos grupos de a 4 personas, en el cual espero, o sea, ustedes eligen con quién se quieren agrupar, pero sí espero que en los dos grupos haya por lo menos una persona que cuente con equipos para poder grabarse, mínimamente un micrófono, una interfaz. Según me acuerdo yo el semestre pasado, varias personas tienen ya interfaz, entonces creo que es totalmente viable, porque la experiencia sonora, vuelvo y repito, eh, es un proyecto en el cual pues es, digamos, una historia o algo parecido que es solo auditivo, y la idea es que se pueda grabar todo, la mayoría de cosas en casa, en dado caso no se, haya sonidos complejos, digamos, si tú quieres un sonido de una explosión o algo así, pues eso ya es complicado grabarlo en casa, pues no, es complejo, pues puedes buscar bancos de sonidos, ¿verdad? Pero la idea es no abusar de eso, sino solo lo estricto. Y le explicaba que si en algún punto podemos volver a salir o algo así, se pueda hacer alguna alternancia o algo así, pues podamos de pronto, quien quita, alquilar, utilizar los equipos que tenemos en la EDA, y que se pueda de alguna forma también grabar a la calle si se lo permite. Entonces ya estaremos analizando eso mientras vamos trabajando. Por lo pronto, qué es lo que quiero que empecemos a hacer? Tener ya los grupos definidos e ir trabajando, e ir ya teniendo una idea de lo que quieren hacer. El semestre pasado, explicaba yo, no había temática en específico, era un tema libre. En este caso, no, sí, la temática por la cual ustedes deben pues inspirarse a hacer una historia o algo así, pues son estos sitios emblemáticos de Barranquilla. Y eso los estaba yo anotando aquí en el chat, que era el barrio El Prado. em, a ver, pues voy y saco aquí la lista que no. Barrio El Prado, Barrio Abajo. Se lo estoy anotando aquí en el chat de Zoom. Alejandro Obregón. Bueno, Alejandro Obregón no es un lugar, sino es un artista, un personaje. Pueden hablar de él también. Y el Centro Histórico de Barranquilla. No necesariamente la historia tiene que tratarse de los lugares, ¿no? Como la historia del lugar, no, 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 sino que debe tener como inspiración y pues debe tener algún protagonismo o participación en eso. ¿Sí me explico? Eh, pueden, pueden inspirarse en todos los lugares al mismo tiempo, o pueden escoger uno o dos, no sé, eso ya es de libertad de ustedes. Entonces, eso es lo que les quería comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta con eso? O si quieren, no sé, tenemos poco tiempo para empezar a trabajar eso. Entonces, lo que quiero es que se formen los grupos, empiecen a tener una idea de qué van a hacer, sobre qué, y luego de eso se empieza a trabajar pues en un guión donde van a escribir qué es lo que van a qué cosas van a grabar, qué sonidos van a ir necesitando parte por parte, y bueno, y si hay diálogos, todo ese tipo de cosas, obviamente tiene que ir en ese guión. Eso es lo que quiero que ya empecemos a trabajar, porque nuevamente no tenemos el mismo tiempo que teníamos el semestre pasado. ¿Alguien tiene alguna duda? Si quieren preguntar sobre esto, ¿les quedó claro? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por favor. Más o menos, ¿cuánto tiempo necesitaríamos que durara la historia que vamos a crear? Yo diría que por ahí unos de 3 minutos, yo digo como 3 minutos a 4 minutos, una cosa así.
les quedo debiendo eso, se lo respondo ahorita mismo. Por lo pronto, les voy a mandar los trabajos que hicimos el semestre pasado para que vean más o menos qué cosas deben hacerse. O sea, obviamente se pueden mejorar muchas cosas, pero la idea es que tengan pues una guía. Se sugirió con los profesores hablando, cuando estuvimos hablando con los profesores, se sugirió que de pronto pueden tomar el concepto del podcast como inspiración para hacer esto. ¿A qué me refiero? No es que hagan un podcast como tal, sino de que la historia sea un podcast, como dos personas de pronto hablando en un podcast y están comentando sobre los barrios de la ciudad o en fin. O sea, pueden utilizar ese formato como historia. O sea, se sugirió eso y me parece una idea interesante, diferente a lo típico de que solo es una historia y ya, sino que la misma historia sea un podcast en el cual dos personas estén hablando, etcétera, etcétera, y puedan hacer eso. De pronto, si podemos, es válido, podemos hacer un trabajo grupal, o sea, si vamos a dividirnos en dos grupos, pero cada grupo pueda hacer una parte del podcast y la idea es que esos dos se unan en un solo pues trabajo. Eso también me suena bastante bien. O sea, dependiendo de lo que quieran hacer. Pero no es camisa de fuerza, si quieren hacer algo pues particular, pues lo hacen. Entonces, eh, por lo pronto, ya iremos discutiendo esa idea, digamos, la próxima semana. Espero que ya por lo menos tengamos los grupos y vamos a ir socializando esas ideas para ir armando pues eso y que ya a partir de eso puedan ustedes ya empezar a armar lo que es el guión y todo eso. Entonces, por lo pronto la indicación que es, armen los grupos, dos grupos de a 4 personas, somos 8 personas, armen los grupos, que cada grupo haya una persona que te cuente con equipos para poderse grabar, que sean sobre todo encargados de ciertas de esas cosas y vayan pensando vayan teniendo como grupo una idea, tal vez, una idea. Si quieren, inspírense con eso de lo que les estoy diciendo del podcast, súper bien. Y en la próxima semana hablamos de eso, socializamos eso y ya llegamos a un consenso. ¿Está claro? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Ahora sí, ya podemos arrancar en paz con nuestra lección que también eh, tenemos aquí tela por cortar. Entonces vamos a darle prisa, pues. Listo. ¿Qué lección sigue? Estuvimos hablando la semana pasada, en nuestro encuentro pasado, los equipos que hacen que una grabación sea avanzada. Estuvimos hablando que, bueno, que ya tenemos equipos técnicos mejores y vamos a enfocarnos en esos equipos. O sea, estuvimos hablando que necesitamos equipos mejores, espacios, etcétera. Y quiero enfocarme en lo que son estos equipos. ¿Cuáles son ya puntualmente los equipos que hacen que una grabación, pues, básicamente pase uno de grabar cosas pequeñas a cosas más grandes, a proyectos mejores, ¿verdad? Ok. Primero que todo, una de las cosas más claves para tú grabar algo, pues necesitas más canales, ¿verdad? Eh, Cuando uno se le viene en mente más canales, uno dice, bueno, una interfaz de muchos canales, ¿verdad? Eso es, digamos, lo lógico. Tenemos interfaces de 2, 8 canales y yo creo que esto no, de pronto, no sé si uno los tiene claro, pues tenemos las interfaces de 8 canales, por ejemplo, son parecidas a las de 2 canales. Tienen sus 8 entradas de micrófono y esas entradas vienen preamplificadas normalmente. Pero si uno necesita ya grabar algo más, por ejemplo, una batería, digamos, si ya tú quieres grabar una batería bien, bien, como es debido, mínimamente puedes gastarte tus 10 entradas hasta 12 entradas, dependiendo del instrumento, si tiene más cosas o no. En fin, perdón. Entonces,
8 entradas puede de pronto ser hasta insuficiente. Entonces, ¿hay interfaces de más canales? Sí. Normalmente las interfaces de más canales suelen tener 16 canales, que suelen verse, voy a ver si les voy a compartirles aquí voy a compartirles esto. Si están viendo la página, por ejemplo, esta interfaz es la Apollo 16, es una interfaz de 16 canales, o tenemos la interfaz, ¿dónde estará? La interfaz que utiliza Pro Tools, que es la Pro Tools HD, que luce de esta forma. Pero estas interfaces tienen ya, si las podemos ver por la parte de atrás, no tienen preamplificadores. Estas interfaces de 16 canales no tienen preamplificación, tienen este tipo de conexión. ¿Este tipo de conexión cuál es? Este tipo de conexión se llama el DB25. Por ejemplo, en la Apollo, que es otra de 16 canales, espérense un segundo, bueno, no sé si se va muy bien, también tiene ese conexionado DB25. Este conexionado no es de micrófono, esto es una conexión digital, entonces esto no cuenta. Estos son DB25 y esos cables, ¿qué son? Son este tipo de cables que ven aquí. Son como los que usaban las impresoras hace mucho tiempo, no los USB, sino las impresoras hace mucho tiempo, que se llama DB25 porque tiene 25 pines y por ese mismo cable él te reparte o puede entrar o puede recibir o puede mandar 8 señales de micrófono distintos. Entonces, por eso les muestro aquí el cable que de esta misma puerto, fíjense, se divide en 8. Entonces, estas interfaces de 16 canales no tienen preamplificadores incorporados. O sea que sí o sí te toca comprar 16 si lo quieres usar los 16 preamplificadores por aparte, que ya son equipos que vamos a mostrar más adelante. Pero, ¿qué pasa con esto? Es costoso, porque si yo quiero tener 16 canales, me toca comprar esto y me toca comprar preamplificadores. ¿Qué otras opciones hay? De lo que se trata, lo que le quería mostrar es que hay otras opciones de las cuales uno puede Oye, trabajar. profe, Dime, qué pena. ¿sí? Recordando yo en mis tiempos de antaño, cuando estaba curioseando en Mercado Libre las diferentes interfaces, Sí. hubo unas que me llamaron mucho la atención. Además de la que tú tienes por ahí, la M Audio, habían unas Tascam que también Sí. venía en esa misma forma, similar a la que tú tienes. Ok. Es estilo, bueno, no es estilo rack, no, es una interfaz de mesa y tú le podías conectar hasta 8 canales simultáneos, si no estoy mal. Ujú. Eh, pero quería preguntarte si esas entran dentro de la categoría de estudio avanzado, porque recuerdo Sí. yo también que una vez que fuimos a hacer una grabación a un estudio, no sé si alguna vez lo conociste, que quedaba sobre esa, ¿qué? Día 40, miércoles. Esa es como la 80, más o menos 80, 82, si no estoy mal, Ujú. como con 64, 62, algo así. Entonces, Ok. cuando fuimos a ese estudio, el tipo tenía en la parte de abajo de la ventana de comunicar la sala de grabación con la sala de máster, Ujú. él tenía ahí, ¿qué te digo? Tenía los inputs y todo lo que fue micrófonos de batería, todo eso se conectó ahí. La batería fue lo primero que se grabó, pero nunca le presté atención a qué tipo de interfaz tenía él Ujú. del otro lado, para poder conectar todo eso al tiempo. Lo que sí recuerdo fue que se hizo la grabación con Pro Tools. O sea, te estoy comentando que eso fue hace, ¿qué? Sí, Mejor dicho, eso tiene más de 10 años que pasó eso. me imagino, pues esta interfaz, por ejemplo, la que te mostré de Pro Tools, existe, también ya, digamos, puede tener sus 15 años o tal vez más, por así decirlo, porque ya esa interfaz se ha seguido continuando, pero esa es como bastante estándar en la gente que usa Pro Tools. Y en esa época, si se usaba Pro Tools, seguramente utilizaban algo así, porque en esa época Pro Tools no permitía trabajar con otra interfaz que no fueran las de ellos. Ahora sí,
pero antes no permitía. Entonces probablemente tenga una interfaz de esas que ese tipo probablemente tendría, nuevo repito, esas interfaces no vienen con preamplificadores, sino que te toca uno adquirir preamplificadores por externo, que una opción de pronto es tener una consola, y esa consola pues sí tiene preamplificadores y tú de la consola mandas a la interfaz. Y ahí solucionas ese problema de los Profe, preamplificadores. de hecho he visto que muchos home studios de categoría media, Ujú. porque sí se hacen muy buenos trabajos, el asunto no es como tal qué tan cara es tu interfaz, sino cuánto conocimiento tienes en tu cabeza. Eso también es otro punto importante. He Claro, sí. visto que están haciendo grabaciones con una simple consola Behringer Zenith de 2442 o una de la 1212 o 1222 FX, una vez así. Una interfaz sencilla, una consola sencilla, perdón, para grabar baterías. Más que todo en estos ámbitos, lo que he visto es que hacen las grabaciones por partes. Sí, claro. Primero la batería o Sí, primero sí, todo el sí. bloque de percusiones, después todo el Exacto. bloque de Sí, armonía, sí, después el bloque de los pitos. sí, eso es lo que más se suele hacer y de hecho nosotros vamos a tocar ese tema, que cómo son las grabaciones por separado y cómo son las grabaciones en bloque, que ya son grabaciones todas en conjunto. Vamos a tocar eso sí vamos a hablar más adelante, pero aún así, tú grabes por separado, digamos, uno necesita la cantidad de canales, obviamente uno con lo que tiene que bandearse, ¿verdad? O sea, eso uno tiene que ser recursivo, digamos. Por ejemplo, el semestre pasado, bueno, yo en este semestre bueno, en esta materia que yo voy a mostrarles cómo hacer una grabación por separado, yo aquí no cuento con una interfaz de muchos canales, pero yo utilizando, por ejemplo, yo tengo aquí una consolita y tengo mi interfaz que es pequeña, pues puedo creativamente ver cómo obtener más canales. Entonces, eso yo lo muestro. Entonces, eso también es clave, ¿no? Entonces, pues bueno, volviendo al tema, uno pues, uno pues puede conseguir interfaces de 16 canales, ¿verdad? Como esa, pero sí suele ser un poco complejo. ¿Qué se está haciendo también para obtener más canales? Pues uno puede comprar consolas digitales de sonido en vivo como la Behringer X32, que son ahora hay unas consolitas más chiquitas que ya vienen con muchos canales preamplificados y todo, 16, 24. Hay una QSC que es chiquitica, que es de 24. Y mucha gente está haciendo eso y esas consolas funcionan también como interfaz y se permiten conectar a un computador y grabas ahí. Mucha gente está haciendo eso. Eso es otra posibilidad bastante interesante. Lo que se suele hacer en un estudio, pues no se suele. Profe, y es más económica, perdón. Sí, claro, es más económica, pero se sacrifica ciertas cosas de calidad. Ya en un estudio, pues, en un estudio ya más profesional, no vas a encontrar una consola de un ya profesional, pues no, porque ya prima más la calidad. Entonces ya sí vas a tener la cantidad de preamplificadores externos comprados, etcétera, etcétera. Otro método que también me gusta mucho es que viendo aquí esta gráfica que tenemos, micrófono, interfaz, computador, hay unos aparatos que son como este, que es un Behringer A, que son básicamente, es un dispositivo, no es una interfaz, sino que es un dispositivo que tiene, digamos, en este caso tiene 8 preamplificadores y tú lo puedes conectar digitalmente a tu interfaz pequeña. Todo eso lo hace mediante un protocolo de transmisión digital, que es el protocolo óptico en el cual utiliza este cable, el cable ADAT que se llama aquí, que aquí lo podemos ver. Este cable transmite señal digital, o sea, por este mismo cable conectado a la interfaz se va a transmitir digitalmente. O sea, este aparato, ¿qué hace? Recibe los micrófonos, los preamplifica y los convierte a digital. Y eso digitalmente viaja por este mismo cablecito, viajan las 8 señales y llegan a mi interfaz y ahí básicamente hago como fusión, se me fusionan estas entradas que tiene este más con las que ya contaba. Y eso es mediante una conexión digital. Hay muchos casos de interfaces que les voy a mostrar también. Les voy a mostrar otra interfaz que es esta Focusrite, que ven aquí. Esta interfaz, un momento,
esta interfaz es la Focusrite 18 y 20. Esta interfaz no tiene, solo tiene 8 preamplificadores, pero esta interfaz permite que tú le conectes más entradas digitales, o sea, se llama 18 y 20 porque puede recibir hasta 18 entradas. Tiene físicamente 8, pero él tiene aquí esta entrada que dice aquí Optical, por ahí tú le puedes meter más canales, pero de otro aparato como el que les mostré ahora, que es un aparato Behringer, de hecho es económico y todo, y es una forma fácil de expandir más canales, hace que tu interfaz tenga más canales. Digamos, esa interfaz Focusrite ya tiene 8 preamplificadores, pero si tú le añades este aparatico, vas a sumarle 8 más. O sea que ya tendrías 16 con preamplificador y todo eso. ¿Esto lo entendieron? Si tienen alguna duda, ¿lo conocían? Profe, ¿puedes colocar la imagen de la Focusrite nuevamente? Tengo una duda. Sí, regálame un momento. Colócala ahí para revisarla y comentarte. Ya va, un momentico. Listo, va. No sé si la pueden ver bien, Sí, ya, Bueno, ya aquí ahí la se puedes ve. ver. Aquí la puedes ver. Mira, por enfrente tiene 2 entradas, pero por detrás tiene las otras 6. Y Exacto. aquí las puedes ver. Pero Eso es lo que... Ujú. Pero él mismo te dice, tú Perdón. puedes expandir los canales hasta 18. Eso es lo que te da. Entonces, ¿cómo lo puedes expandir? Mediante este puerto óptico que ves aquí. Y si tú compras el aparatico este Behringer, se conectan y él te suma más canales. Otra gente suele no comprar esa Behringer, sino que se compran otra interfaz Focusrite igualita y se pueden unir también por este. Chicos, ¿se fue el profesor o fue a mí sola? ¿Cómo así? ¿No me ven? ¿Me están viendo? Hola. Se cayó el internet otra vez. Se cayó el internet. Ah.